¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda 8 o Rayleigh Bumbo. En Facebook me encuentran como Eri Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23 y ya estoy también en TikTok, donde también me encuentran como Eric Vikingo. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y algunas que posiblemente podamos anexar a esta su plataforma, de la cual espero seguir contando con su valiosa colaboración, con su valiosa preferencia, en lo cual nos es grato y sobre todo nos fortalece. Sí, espero que también poder contar con sus comentarios, críticas, sugerencias, análisis, reflexión, debate. Sí, sí, por eso todos los contenidos están abiertos a comentarios y todo lo que usted nos pueda aportar a las temáticas de los contenidos. Es, como les digo, ya contamos con colaboradores como Venancio con la historia de España, Mr. Frank con la historia de Estados Unidos, un servidor con la historia universal, la historia del arte, así como Aristizábal y Diego Leonel Izazo con la historia de Latinoamérica, Fidel Ernesto también, ¿sí? Y Luis Roberto Jardín, ¿sí? Pero la colaboración más importante es la de usted que nos vea, que acceda a nuestro contenido, el cual mi sugerencia está hecha de que nos agregue, nos comparta, ¿sí? Y que eso nos permita acceder a más público, conquistar más audiencia, ¿sí? Y con ello hacer crecer nuestro canal, ¿sí? Con el objetivo de monetizarlo. Por eso será valiosa su colaboración, su participación. Como les digo, eso nos fortalece y sobre todo nos da vida. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la tragedia de Chernobyl. Hablar de la tragedia de Chernobyl es hablar de una de las catástrofes nucleares más grandes de que se tenga datos en la historia, no solo en la historia universal contemporánea, sino en toda la historia de la humanidad. De hecho, inclusive en la misma historia de la ciencia, ¿sí? Por los graves estragos y secuelas que dejó esta mega catástrofe, porque fue una mega catástrofe que prácticamente sacudió al mundo, ¿sí? Justamente Dios mediante en abril del año entrante se cumplirán 40 años de que ocurrió esta grave y cruel tragedia que prácticamente causó graves y severos daños no solamente sino a la misma atmósfera, la misma capa de ozono. ¿Sí? Una grave tragedia que de hecho fue la que empezó de acuerdo a investigadores. Con la tragedia de Chernobyl comenzó el principio del fin de la Unión Soviética, que sería el Consumatus Est en 1991. Pero sí, fue en el 86 que ocurre esta grave tragedia en Chernobyl, que se llama así por la ciudad de Chernobyl, que está en los límites territoriales o fronterizos entre Ucrania y Bielorrusia. ¿Sí? Se trata de una planta nuclear que fue construida por el gobierno soviético. De hecho, hay que recordar que era el marco de la Guerra Fría, que estaba en su punto, así como también que la gran inversión, la fuerte inversión que hizo el gobierno soviético para la construcción de esta planta nuclear para demostrar su poderío. Hay que recordar que la misma Guerra Fría no fue así de balas y bombardeos, ¿no? Fue así de guerra de avances científicos, tecnológicos, ¿sí? Aunque
la fuerte inversión que hizo el gobierno soviético terminaría por cobrarle factura posteriormente. Pero sí fue una muestra de hacerle frente a su oponente, que era Estados Unidos. Y entonces fue que en décadas anteriores se construye entonces la planta de Chernobyl. La planta de Chernobyl, en la cual constó de 4 reactores. ¿Sí? Estos, estos cuatro de 4 reactores nucleares, en la cual fue justamente el cuarto el que prácticamente terminaría por causar problemas. Así que el cuarto dio lata con eso. Sí. ¿Qué ocurrió? Resulta que el cuarto reactor, o reactor número 4, como se quiera llamarle, sufre un terrible sobrecalentamiento. Caray. Y en el cual incluso se habla de negligencia de los propios empleados de la planta nuclear, ¿sí? que no previeron, que infringieron los mismos protocolos y no previeron los graves riesgos que representaría un sobrecalentamiento de ese tipo. ¿Sí? Resulta que se trató de una prueba de la cual venían intentando desde el año 82. ¿Sí? Que incluso no habían tenido éxito. O sea, ya sabían que no iba a funcionar esas pruebas, porque lo siguieron intentando. O sea, ¿qué les hacía pensar que esta vez sí? Sí, que una prueba que consistió en un corte de energía eléctrica, en el que prácticamente pensaban hacer una prueba de que el agua podía mantener los reactores a pesar del corte de energía eléctrica. Entonces pensaron que eso les traería buenos resultados, lo cual a la postre llegaría a ser terriblemente contraproducente. Y entonces ocurre que se sobrecalienta, ¿sí? Y al sobrecalentarse ocurre una terrible explosión, que incluso la tapa del reactor número 4 sale volando. Y al salir volando, Dios los agarró confesados, como es. Al salir volando, despide una incalculable cantidad de material radiactivo que provoca graves y severos estragos. Una explosión verdaderamente, no hay palabras para describirlo, ¿sí? Catastrófica lo que le sigue, ¿sí? Una fuerte explosión que sacudió el mundo, que lanzó miles de toneladas de cantidades de uranio y otros materiales radiactivos, que provocó severos daños ambientales, severos daños a la salud. Una tragedia que marcaría, como les decía, el principio del fin de la propia Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, y estamos hablando de los años en que las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la Guerra Fría estaban a todo lo que da. Sí. Una verdadera catástrofe, lo que le sigue, lo que fue la propia tragedia de Chernobyl. Sí.
y sobre todo, de hecho, incluso se tienen imágenes del momento en que se dio la explosión. O sea, las llamas lanzadas al momento de la explosión. Para empezar, un color verdaderamente sorprendente, terrible, que a la vista, o sea, lo observabas y era el mismísimo fin del mundo, caray. Sí. Fueron tremendas masas de humo radiactivo que se expandieron por los cielos soviéticos y llegando incluso hasta los países vikingos de mi raza, y que llegaron incluso también a Norteamérica, para lo que es la parte de Estados Unidos y Canadá. No sé, no tengo datos si en México también se observó esa situación, ¿sí? Sí, pero lo que sí, que ese humo radioactivo, ese fuego radioactivo que lanzado por la planta nuclear de Chernobyl, ¿sí?, ya prácticamente estaba atravesando la capa de ozono, atravesando la atmósfera, ¿sí? Y con ello, y de hecho hay datos incluso también arrojan que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en 1945 fue un globo de agua comparado con la explosión de Chernobyl, para que vean la magnitud de desastre causado por esta explosión nuclear. ¿Sí? Y fue tan cruel la situación que incluso las labores de evacuación se llevaron a cabo 36 horas después de la catástrofe. ¿Sí? O sea, para que vean cómo estaba de inaccesible por el material radioactivo que provenía entonces del recién colapsado reactor número 4. Vaya situación que se estaba viviendo, no solo en Ucrania y Bielorrusia, sino en el resto del mundo, porque sacudió y consternó al resto del mundo. Eso fue la tragedia de Chernobyl, que fue verdaderamente, no hay palabras para decirlo, yo les digo, sí, llamémosle caótica, cruel, devastadora, sí, por decirlo así de una manera, que las graves consecuencias que trajo también para el medio ambiente, ¿sí? O sea, grave daño que le causó a la atmósfera, y sobre todo, lo más cruel todavía, los severos daños a la salud. Tanto es así que las que estaban embarazadas en esos años, por aquellos años, no les recomiendo. De hecho, sí, es su voluntad. Usted tiene la mejor decisión. Lo puede buscar en las imágenes de la web. Las consecuencias a la salud que trajo la tragedia de Chernobyl. Cómo nacían los bebés. Nacían, aparte de que se dieron brotes de cáncer, ¿sí? Era lógico. Material radiactivo, fueron toneladas de material radiactivo que se lanzó, que expulsó el colapso del reactor nuclear número 4 en Chernobyl, que por cierto la central se llamaba Vladimir Lenin, sí, y Chernobyl estaba cerca de Pripyat. Pripyat era una villa en la que albergaba a los empleados de la planta nuclear, ¿sí? En los cuales, como les digo, tuvieron que esperar 36 horas de la catástrofe para de esa manera poder desalojarlos.
Sí, 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 vean qué situación tan más grave y cruel, sobre todo. Sí, entonces, para darnos una idea de cómo qué gran magnitud tuvo la misma tragedia de Chernobyl, que fue, ¿sí? Los graves estragos que trajo no solo al medio ambiente, sino a la misma salud, ¿sí? Brotes de cáncer, pero al por mayor, y peor aún, los bebés que nacieron con crueles deformidades, producto de ese material radiactivo que lanzó la explosión. Sí, sí, muchos niños nacieron con discapacidad, nacieron con parálisis cerebral, nacieron con cáncer. ¿Sí? Para darse una idea de qué tan cruel fue esta explosión, qué graves estragos trajo al planeta, al medio ambiente. ¿Sí? Sí, provocando incluso crisis diplomáticas y políticas, que de hecho ahí vamos a otro meollo del asunto. Resulta que no lo quisieron dar a conocer por las consecuencias políticas. Ya saben, la disputa que tenía la Unión Soviética con Estados Unidos en pleno momento tenso de la Guerra Fría. Sí, 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 para que vean la situación que se estaba dando. Sí. Sí. Pero al ver la enorme magnitud de los daños causados a la población civil, no les quedó de otra más que revelar en qué situación se encontraba, porque el propio gobierno soviético que quería callarlo esto, exactamente como ocurrió en México con el día soleado de Tlatelolco. Sí, ya saben que, perdón la afirmación, asquerosa política, chido. Perdón la expresión. Sí. Pero es que en el mundo no hay nada más asqueroso que la política. La política es la peor podredumbre que ha habido en el mundo desde que el hombre apareció en la tierra. ¿Sí? O sea, que por cuestión política no informaron a tiempo sobre la situación que se estaba viviendo en Chernobyl. Es algo injustificable totalmente. Sí. Sí, he ahí la situación, como dijera Hamlet. Sí. Entonces esos son los graves estragos que trajo la tragedia de Chernobyl. Sí. Ahora vienen los estragos económicos también, para acabar el cuento. Estragos económicos. Hoy. Resulta que Bielorrusia, que era un gran productor agrícola, ¿sí? Le fue como en feria, perdón la expresión. ¿Qué sucedió? Que sus campos agrícolas quedaron severamente contaminados a causa de la explosión de Chernobyl, y lo cual lo llevó a perder gran parte de su producción económica, de su producción agrícola, y provocando incluso para la propia Unión Soviética severas pérdidas millonarias. ¿Sí? Porque obviamente la agricultura, que era una de sus fuentes de riqueza, se vio severamente afectada. ¿Sí? La agricultura, la industria,
todos ellos sufrieron los graves estragos, severas pérdidas económicas. ¿Sí? No hubo presupuesto que les alcanzara para poder afrontar los graves estragos que dejó Chernobyl, y con el cual esas pérdidas económicas fueron las que marcaron el inminente principio del fin de la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Sí? Y otro aspecto a destacar, que también una vez ocurrió esa tragedia, el lugar se declaró inhabitable. ¿Sí? De hecho, hoy en día lo que era la villa de Pripyat, que era donde habitaban los empleados de la planta de Chernobyl, hoy en día es un laboratorio para analizar lluvias nucleares. ¿Sí? Que de hecho en las labores de evacuación se hizo de todo lo posible, todo lo que estuviera al alcance para poder controlar esa situación. Lo que no pudieron controlar fueron los daños que dejó, que fueron terribles y sobre todo lamentables. Sí. Sí, terribles y lamentables daños que dejó la tragedia de Chernobyl. Y de hecho hay investigaciones que inclusive ya a casi 4 décadas ya de esta tragedia ocurrida, se dice que aún todavía siguen brotando radioactividad. ¿Sí? Imagínense, ya casi 40 años y todavía dicen que todavía sigue brotando radioactividad, todavía se siente. Por eso, de hecho, así incluso hasta lo convirtieron en lugar turístico, ¿no? Lo cual es contraproducente. ¿No? ¿Sí? Claro, protocolos y medidas de que a cierta distancia no te puedes acercar. ¿Sí? Pero sí se ha manejado que todavía sigue brotando esa radioactividad. O sea, para que vean cómo fue tan catastrófica que todavía siguen los brotes, siguen todavía expidiendo radioactividad. Sí, sí. Es por ello que la tragedia de Chernobyl queda marcada como una de las más grandes catástrofes nucleares en la historia de la ciencia y en la historia universal de la humanidad, y sobre todo en los finales del siglo XX. Es así como concluimos con esta temática sobre esta mega catástrofe que prácticamente le causó severos estragos a la salud, al medio ambiente y sobre todo a la economía mundial. Muy bien, eso es todo. Saludos, bellos 90s. The life will never be the same. Life will never be the same. Everybody be somebody, you know.